Elena Cortés Juárez es periodista tijuanense, nacida aquí ya hace algunos lustros. Me he dedicado pues la mayor parte de la vida a este oficio. He trabajado en diferentes medios, inicié en la prensa escrita a nivel regional en el periódico El Mexicano. Prácticamente participé en la mayor parte de los impresos que aquí han circulado. He trabajado para estaciones de radio, para programas de televisión, programas de opinión, para medios nacionales, específicamente para el periódico El Universal durante muchos años también como corresponsal primero y luego como jefe de corresponsales en el estado. De unos años a la fecha dirijo una agencia de noticias en línea que formé en 2003, más o menos, si no mal recuerdo, que se llama Agencia Fronteriza de Noticias, donde quería conjuntar toda la experiencia lograda a través de todos estos años, cubriendo diariamente lo que ha sido la vida y los acontecimientos regionales. Pues definitivamente uno de los más visitados del estado. Eso me consta, lo veo en sus números. Entrando en materia, digo, ya te había comentado, el interés de mis alumnos es conocer qué ocurrió verdaderamente, esto derivado de la serie. Que salió ahorita en Netflix. Viene otra, pero ya es más bien a tono de documental. Por eso la siguiente pregunta, ¿qué impresión tienes de Luis Donaldo Colosio? Luis Donaldo Colosio me parece que fue un político serio, estaba dentro del Partido Revolucionario Institucional. Siento que pues se manejó según las condiciones de la época, de su tiempo, de su partido. Obviamente pues participó pues fue parte importante de muchas de las decisiones que se tomaron, tal vez no siempre las más adecuadas, porque en el Partido Revolucionario Institucional se dieron muchos temas, muchos asuntos que no abonaban mucho a la democracia dentro del partido, ¿no? Y más como un partido único. Sin embargo, pues creo que podemos decir que era un hombre serio y formal, que pues sí quiso ser presidente de la República, que no sabemos si hubiese marcado la diferencia, pero no podrían encasillarlo dentro de el grupo de priistas que han sido señalados de corrupción o de fuerte corrupción dentro de ese partido. Ok. ¿Y compartiste alguna anécdota con él? Me tocó entrevistarlo en algunas ocasiones, sobre todo cuando vino él como presidente del partido a nivel nacional, precisamente en la coyuntura aquella de 1988 para la elección de 89 en Baja California, cuando imponen a Margarita Ortega Villarromo. Estábamos en una entrevista, no recuerdo si fue aquí en Tijuana o Mexicali, creo que fue aquí en Tijuana, donde llegó, habló, dio una serie de comentarios y al final le lanzo la pregunta de por qué impusieron a Margarita, que había mucho descontento dentro del PRI, porque no estaban de acuerdo, sobre todo porque ya a veces era mujer, no la esperaba, no era de las favoritas, y simplemente se levantó y me ignoró, se dio la vuelta para empezar a salir. Y pues normalmente cuando me hacen ese tipo de cosas siempre reacciono, ¿no? Y le dije, ya ven, por eso no votan por ustedes, porque no son capaces ni de responder. Entonces se regresó y me dio una respuesta precisa, ofreció disculpas y eso me llamó la atención. Eso es lo que se me quedó más grabado de las ocasiones en que tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Donaldo. Muy bien. Hombre del norte, ¿no? Al final del camino. Sí, sí, efectivamente. ¿Viste la serie de Netflix? Sí, sí la vi. Sí la vi. Me pareció una serie de ficción muy interesante. Sí, captó mi atención cuando decidí que la tenía que ver como algo que pues para mí era una novela, algo no real, porque definitivamente de ninguna manera replica lo sucedido en ese entonces. Hace héroes donde no lo sabía, presenta hechos que nunca ocurrieron, y si bien es cierto
que pues te advierte en la misma serie que no se trata de una situación puntual, sino una serie basada en hechos reales, más no los propios hechos, ¿no? Sí me pareció un poquito delicado el que se manejaran en algunos casos nombres verdaderos, porque sí podría cambiar la percepción de lo que fue o de lo que ocurrió en ese entonces en Tijuana. O sea, con esta serie, aunque se advierta que no son sucesos reales, sí se pues modifican y sí se está cambiando la historia, siento yo que para mí es lo más preocupante. Que va un poco de la mano con lo que ocurre con las redes sociales, ¿no? Que muchas veces lo vemos publicado y creemos que ya porque está publicado Así es, que en algún momento te pueden decir que sucedió algo aquí en la esquina y te dicen que fue, por decir, ven a una persona tirada y dicen que fue una ejecución cuando fue un atropellamiento. Entonces no puedes saber hasta que no investigas. Y eso es lo malo, haciendo un poquito un paréntesis, de las redes sociales cuando no se manejan con la seriedad y el rigor necesarios. Sí, y lo pongo sobre la mesa porque más o menos creo yo que tiene esa misma repercusión esta serie, ¿no? Que claro, y creo que más porque desafortunadamente, pues para nadie es desconocido que a muchas personas, algunas personas no les gusta ahondar en los hechos, no les gusta leer, no les gusta informarse. Afortunadamente no a todas, pero sí a una gran mayoría. Y suplen eso con las series, con las novelas, con las películas. Y creen a pie juntillas lo que se dice ahí, ¿no? Dicen, no es que en tal película dijeron esto y es lo que está pasando. Y muchas veces pues sabemos que algunos hechos se magnifican para poder captar la atención del, en este caso, televidente o auditorio o lector, lo que sea, ¿no? Por eso tienen que consultar a FN. Claro. Veracidad. No, y otros medios también que sean serios, ¿no? Sí. Yo lo que les digo a muchas personas cuando preguntan acerca de esto es que no se vayan con lo primero que leen, sino que investiguen, y aunque no crean en esos medios a los que les dicen vendidos o toda esta serie de epítetos que luego nos lanzan, pues hay un código de ética que se sigue y que nos impide presentar algo que no sea una realidad. Entonces, si tú lees algo en alguna red, pues tómate la molestia de entrar a los medios que son formales, que están establecidos, que son empresas, que tienen un prestigio que cuidar, para ver si ahí viene. Si ahí viene la nota, entonces empieza a creerlo, ¿no? Sí. Pero si no viene, ni siquiera lo tomes en cuenta. Y ya, ahora sí, pasando en cuestiones de la realidad, doctora Elena, ¿dónde estabas ese 23 de marzo? Fíjate que ese 23 de marzo yo estaba en la redacción del Universal. Teníamos aquí una oficina que ya se había instalado, había crecido la presencia del periódico a tal grado que teníamos toda una plantilla de pues compañeros aquí en Tijuana. Había un reportero, había una recepcionista, dos reporteros tenía, un fotógrafo, una recepcionista, teníamos corresponsales en Mexicali, Ensenada, y creo que Tecate también. Yo estaba como jefa corresponsales. Cuando se dan este tipo de giras, o se daban, normalmente los medios nacionales, que era el que dependíamos nosotros, mandan a sus enviados, que son reporteros que vienen específicamente para eso. Y nosotros los corresponsales, pues, jugamos el papel de acompañantes en cierta forma, ¿no? De que, pues, va el enviado, pero ve ahí a ver qué se le ofrece para que se pueda hacer la nota. Cuando la nota en general, pues, la lleva el enviado. Entonces, yo lo que pacté con mi redacción central fue, ¿sabes qué? No tiene caso que estemos todos haciendo un montón, cuando además no se había hablado del evento de Lomas Taurinas, habíamos visto la agenda, no tiene caso que estemos nosotros con perdón, ¿no? De ballet de los compañeros, cuando no va a haber mucho trabajo y podemos cubrirlo diario de lo que está ocurriendo en la región. Nos dijeron que sí, nosotros nos dedicamos a cubrir la nota diaria y dejamos que los compañeros de la Ciudad de México se hicieran cargo de esta cobertura. En el momento en que se dan los hechos, pues empiezan a sonar los teléfonos en mi oficina. Y es cuando me notifican que se dio este incidente. Este incidente en ese momento porque no se sabía realmente qué había ocurrido, ¿no? De ahí es donde nos empezamos a movilizar y ya hablo con mis compañeros, digo, parece que sucedió algo, hay que ponerse pues en activo, hay que dedicarnos ahora a esto y buscar al mismo tiempo a los enviados.
la información se vino sucediendo pues con una velocidad vertiginosa, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues no fue cualquier cosa, le dieron un palazo con P al candidato, después la P se convirtió en B, fue un balazo, y esto nos fue llevando ya a meternos pues de lleno en la investigación. A diferencia de otros compañeros que pues venían de la Ciudad de México y de pues algunos también aquí que se dedicaron solamente a ver qué era lo que se pasaba con el candidato, qué era lo que pasaba con el detenido, con las autoridades. Nosotros empezamos a buscar con pues la policía local, con los gobiernos, con todas las fuentes que teníamos, si sabían más de esto. Nosotros queríamos saber el por qué, ya no qué había ocurrido, sino por qué había ocurrido. Y al estar indagando eso, pues empezaron a llegarnos muchos elementos de que pues parece que sucedió esto, ocurrió esta otra cosa, y eso nos fue llevando a toda una investigación que luego derivó en, creo que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué fue lo que ocurrió? Sí, asesino solitario complot, creo que la pregunta está de más, pero platícanos. Sí, para nosotros fue un complot, para nosotros fue algo que se generó en algún lugar, que ya estaba la decisión tomada, quiénes y cómo. Seguimos como todo mundo, pensando, especulando, suponiendo. Sin embargo, sí encontramos en esas investigaciones muchos elementos que apuntaban hacia el sector oficial como probable responsable de este hecho. Vimos una serie de asuntos que nos llevaban a suponer que Mario Aburto Martínez, quien era señalado como el autor intelectual y material del crimen, pues no podía haber sido, ¿no? A eso se le agregaron una serie de acontecimientos que nosotros reunimos en toda una investigación periodística que nos llevó prácticamente 2 años, porque después de que sucede esto y que nosotros nos activamos, logramos hacer una información, elaborar una información que se publicó 4 o 5 días después de ocurridos los hechos en el periódico El Universal, de nota principal. Nosotros le llamamos de 8, una nota de 8, donde decía que Colosio, víctima de un complot, hay un detenido, porque acaban de detener a Tranquilino, si mal no recuerdo, Tranquilino Sánchez, se lo llevaron a la Ciudad de México y nosotros dábamos a conocer esos hechos hasta entonces desconocidos. Nadie sabía que había un detenido, nadie, además de Mario Aburto. Todo el mundo seguía con el asesino solitario. Nadie sabía que las autoridades ya estaban investigando sobre todo esto que nosotros ya habíamos encontrado. A raíz de esa nota, pues como que el caso da vuelta, empieza de nueva cuenta, se reactiva. Todos los compañeros de la Ciudad de México y otras partes de Estados Unidos y del mundo que habían venido a atender ese asunto y ya se habían retirado, regresaron y todo el mundo reinició las investigaciones, a tal grado que todo lo que encontraban, todo lo que investigaban, caía en lo que nosotros habíamos dicho en esa primera nota. Okay. Y a raíz de eso seguimos haciendo investigaciones que te digo nos llevaron 2 años, incluidas las coberturas de las audiencias judiciales, que seguimos puntualmente todas las que se celebraron aquí en Tijuana, más todo lo que pasó con la familia de Aburto, con lo que pasó con la serie de actores que estuvieron de alguna manera relacionados con este tema. Incluso, digo, tú me dirás si estoy equivocado, pero en la serie esta de Netflix sale una especie de conferencia de prensa, porque no se ve como conferencia de prensa, y me recuerda mucho a aquella reportera que espetó al entonces procurador. Sí. ¿Qué me puedes compartir al respecto? Sí, esta conferencia de prensa que según la serie se registró en las oficinas de la Policía Municipal con la presencia del Procurador General de la República y con Benítez y no sé quién más. No se dio así y no se dio la misma noche del crimen como se plantea ahí, ¿no? Sino que ocurrió al día siguiente, aquí en Tijuana, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde siempre se tuvo a los detenidos, donde siempre se llevaron las investigaciones, no como dice la serie, en la Policía Municipal, que ni siquiera tenían esas instalaciones, que hubiera querido, pues, Benítez y todo el resto de elementos policíacos contar con esas oficinas, ¿no?
quienes conocieron las instalaciones de la 8 saben que no eran las condiciones más adecuadas para trabajar. Pero bueno, no se dio ahí, se dio en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Estuvieron Mario Fabio Beltrones, el Procurador General de la República, Diego Valadez, estuvo el gobernador Ernesto Rufo Appel, el alcalde Héctor Osuna Jaime, no estuvo Benítez, y algunos otros funcionarios. Casi lo mismo de lo que ocurrió con Luis Donaldo, que les da por no contestar. Salen y creo que nos advirtieron previamente que no se permitirían preguntas. Nos citan a conferencia de prensa sin preguntas, pero siempre fuimos pues muy rebeldes los reporteros de aquí, ¿no? Tanto que en la Ciudad de México nos decían que éramos los bárbaros del norte. Los reporteros de acá teníamos nuestra fama. Llegan, salen, empieza a hablar Diego Valadez y dice que pues después de derivados de las investigaciones realizadas, bla, 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 se ha determinado que la persona que atentó contra la vida del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta fue Mario Aburto Martínez, y así, y ya está detenido y trasladado, y se acabó. Empiezan a girar para darse la vuelta y retirarse, y a mí se me ocurre preguntar, ¿y el móvil? Porque dije, bueno, sí, ya nos dijeron que lo mató, pero ¿por qué lo mató? Y se voltea, pero a diferencia de Luis Donaldo, aquí él muy molesto, muy irascible, no sé si era por el nerviosismo de todo lo vivido en las horas previas, y pues sí me contesta muy molesto, ¿no? Y así está apuntando con el dedo. Si para usted el hecho de que tengamos una persona detenida, así, con los elementos y bla, bla, no es una investigación seria, no sé qué está esperando usted y no sé qué tanto me dijo, ¿no? Y yo así me le quedé viendo y al final le dije, sí, pero no nos ha dicho cuál es el móvil. Y entonces así con la cara de asustados, ahí fue donde ya se dio la vuelta y se fue, ¿no? Sí. Y esa parte creo que se alcanza, no, en los videos que recientemente se liberaron, se alcanza a ver cuando él responde, no se escucha la pregunta ni lo que le digo después, sino nada más la pura respuesta. Su reacción, sí, efectivamente. Sí, fue ahí en ese sentido cuando le increpo y le pregunto pues, ¿por qué fue, no? Porque yo creo que era inclusive una pregunta válida. Porque dice, sí, lo mató, pero ¿por qué lo mató? ¿Qué lo llevó a esto? Y de ahí era la intención seguir haciendo el interrogatorio. Pero pues no nos dieron la oportunidad. Digo, y al final atendiendo tu naturaleza de periodista, ¿no? O sea, tenías que... Sí, porque te dicen, mataron a una persona. Pues sí, ok, eso ya lo vi. Pero yo quiero saber por qué lo mataron. Así y creo que todo el mundo queríamos saber por qué lo mataron. Sí, por supuesto. Y esa respuesta no se nos estaba dando. Y creo que me atrevo a decir que todavía sigue pendiente. Sí, efectivamente. Después de 25 años sigue pendiente. Todo eso está reflejado en tu libro. En el libro. Viene prácticamente desde el inicio. De hecho, abrimos la narrativa de este libro con la nota que se publica en el Universal, que pues quien quiera puede buscar en la edición de ese día y pues se va a dar cuenta que ahí está, efectivamente tal y como la reproducimos aquí. Y pues de ahí todo lo que fue las investigaciones, todo lo que encontramos, la muerte de este hombre de agente federal en un taller de la zona norte, que tampoco se sabía, nadie se había dado cuenta de ese crimen hasta que alguien nos pasó a nosotros la información, lo investigamos y efectivamente de eso se trataba. La detención del elemento del CISEN, que tampoco se había dicho, y todo eso apareció en la primera nota. Y de ahí te digo, se vino todo y ya quedó pues establecido como parte de lo ocurrido alrededor de este crimen. Prácticamente un paso adelante que fueron ustedes. Sí, definitivamente, porque insisto, y digo, no es por tratar de presumir, ¿no? Sino el hecho de que la investigación que reflejaban la mayor parte de los medios iba solamente en la persona de Mario Aburto. Estaba tan solo en dos vertientes, en que se había cometido un crimen en Tijuana y que el detenido era tal persona y ya estaba pues bajo resguardo allá con las autoridades de la Ciudad de México y se manejaban algunas cosas acerca de su personalidad, pero nada del evento, de por qué se dio el evento, qué decían los priistas, el grupo Tucán, que tampoco nadie sabía, y en la serie lo presentan como que todo mundo tenía conocimiento de que existía un grupo, porque llega y dice, no, pues se lo dieron al famoso Tucán.
Sí, sí, claro, ¿no? Y también se ve cómo se supone que llega el general Domiro un día antes y da Sí, instrucciones. sí, y luego que Luis Donaldo llega y dice, ¿dónde está el Oaxaquita? Sí, Refiriéndose, pues con perdón, a Otón Cortés. sí, Pero obviamente Luis Donaldo ni llegó ni preguntó, bueno, sí llegó, pero no preguntó eso. Al que atendía a Otón Cortés era al general Domiro. sí. Y al general Domiro lo recibió y lo llevó. Él es el que va manejando el vehículo cuando Domiro, pues ya va de salida del hospital hacia el aeropuerto con el cuerpo de Luis Donaldo. Mm, Hay una fotografía en el libro donde se ve precisamente el vehículo, se ve la cara de Domiro y se ve la cara de Otón. sí, claro. Y recordar que no es un libro nuevo, o sea, no es algo que Sí, surgió no, 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 no. ahorita con el boom. Ese, como te decía, el crimen se da en 94, nosotros hacemos prácticamente 2 años de investigaciones, decido que tenemos suficiente material para hacer un libro, hacemos el libro, lo edita el periódico El Universal, pero para entonces, desde el mismo momento de la publicación del 28 de marzo, pues se viene toda una reacción furibunda del gobierno Ujú, mexicano. Le reclaman al director del periódico, cuando él dice, estamos diciendo alguna mentira, dicen, estamos investigando, entonces no estamos mal, no estamos sí, diciendo nada indebido, pero se fracciona la relación del director de nuestro periódico con el presidente de la República. Eso llevó a una serie de situaciones, incluso internas, de represalias en contra del periódico, cuando salimos con el libro. Entonces se ordena por parte del gobierno mexicano que no se circule sí. el libro, queda prohibido. El periódico regala unos libros, nosotros hacemos lo propio aquí, pero ya se quedó ahí en 96. Ya no circuló hasta ahora que pues, se cumplen los 25 años en que el periódico decide sacar pues la mayor parte de los volúmenes que tenía en bodegas, Sí. porque ahí se habían quedado, pero fue porque les hicieron boicot en cuanto a la distribución. Y fíjate que tengo una alumna, se llama Ashley, que fue, Ujú. ella me dijo, oiga, profe, ¿dónde consigo ese libro? Le va, bueno, pues ahí en AFN vaya a conseguir el libro. Se lo mandaremos. Y sí, que ¿crees, por último, Doralena, a 25 años de distancia, digamos por la verdad histórica, porque realmente por otra cuestión Ujú. no creo que tuviera otro impacto, ¿debería de reabrirse el caso? Pues mira, creo que se ha reabierto ya con los comentarios que se han hecho, la liberación de documentos, las investigaciones que se realizan como estas que tú estás llevando a cabo, porque legalmente podría ser difícil. Ya ves Sí, que no puedes juzgar pues dos. dos veces por un Ajá. mismo delito. Me parece difícil que si ya hay una verdad legal, hay una persona que supuestamente es el asesino, pues vayan a salir con que no, sabes que no fue así. Sí, Al final de cuentas, creo que no hay las herramientas jurídicas para hacer eso, pero sí a nivel popular, a nivel histórico, creo, no sé si me equivoco, que hay disposición del actual gobierno por permitir que todo se dé a conocer, se están liberando los documentos, archivos, y pues eso va a ayudar en cierta forma. Que si va a lograr esclarecer las cosas, no sé, me parece difícil porque tú sabes que para poder tener una investigación exitosa, lo que cuenta son los primeros momentos, así es. que si pues preservas el escenario del crimen, que si pues en cierta forma interrogas como es debido a todos los que intervinieron, hace las pruebas correspondientes para determinar si se accionaron armas o no, y muchas de estas cosas no se hicieron. Las audiencias jurídicas, audiencias ante juzgados, estuvieron muy manipuladas, fueron muy conducidas por los ministerios públicos, a mí me tocó ver los interrogatorios, cómo se los hacían, les decían, oye, ¿verdad que viste esto así, así? No, es que, di sí o no. Dices, bueno, así no se puede. Así es. Entonces no se desprende, si nos vamos a revisar los documentos, no se va a desprender otra verdad. Considerando también que no se conservó la escena del crimen. Además que a los 2 meses, 3 meses ya se estaba modificando. Y uno decía, bueno, ¿por qué? Se supone que aquí se cometió un crimen y se tienen que hacer mayores investigaciones. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que es una zona de la ciudad que ha estado olvidada durante mucho tiempo. Y dices,
perdón, después de que históricamente lo tenían ahí, les entró una urgencia por arreglar, cuando entiendo yo que si se dieron cuenta de en qué circunstancias vivían después de que fue el candidato ahí, pues sabes que sí, llevarles el agua, ver cuáles son sus necesidades, resolverles, pero preservar esa zona hasta no tener la seguridad que se había revisado bien como corresponde. Pero nada más levantaron al candidato, se fueron todos y ahí siguieron pisando, moviendo cosas. Nadie se encargó de vigilar el lugar hasta el día siguiente que ya regresaron y empezaron a supuestamente hacer revisiones. Se perdieron muchas horas. Sí, por supuesto. Recuerda que se encuentra también un casquillo, una bala. Sí. Se encuentra a las horas que no la encuentra Yolanda Lázaro. Por cierto, saludos a Yolanda Lázaro. No la encuentra ella, la encuentra el licenciado Aarón Juárez o de su gente y se la dan a Aarón. Aarón lamentablemente muere en un accidente a los meses, tanto al año, no me acuerdo ya, pero pues si encontraron eso a las pocas horas, pues vete a saber qué tanto podrían haber rescatado, sí, si se hubiera investigado desde el momento. Y de hecho hablé con Yolanda por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Yo no he visto la serie, no la quiero ver, pero me dijeron que yo entregué la ojiva, dice, no es cierto, yo nunca entregué nada, no fue ella. Pero tenemos pendiente también la entrevista. Sí, ella era dirigente de Colonos, me imagino que sigue siendo, junto con Agustín Pérez Rivero, eran dos grupos fuertes dentro de esta colonia. Ella sí estuvo cerca de del candidato, estuvo, se puede decir, en la organización por parte de los vecinos, pero ella desde un principio siempre manifestó sus dudas de cómo se dieron las cosas. Señalaba, yo creo que te lo va a decir ella en su momento, de que le llamó la atención que les obligaron a retirar la propaganda que tenían del candidato, a quitarse todos los pues los promocionales que tenían. Una serie de situaciones que hacían no era lo más común en una campaña, cuando se supone que debes de hacer notar pues ese apego que le tienes al candidato, ¿no? Creo que también ella es la que declara de que vio a un elemento del Estado Mayor Presidencial hacerse cargo del manejo del sonido, pues aquel que se utilizó para poner la famosa melodía de la culebra. Y digo, ella tiene pues recuerdos, me imagino, muy, muy interesantes que pueden ayudar también a ir reconstruyendo esto. Próximamente la vamos a estar entrevistando. Dorena, muchas gracias por tu tiempo. ¿Alguna última reflexión que quieras compartir? No, pues simplemente un saludo a tus estudiantes. Gracias. Y me da gusto que estén interesados en este tipo de temas que obviamente no les tocó vivir, pero que son parte de la historia de la ciudad en la que residen y tienen que tener esa memoria histórica y sobre todo pues reconocer este esfuerzo que tú estás haciendo, ¿no? Porque sí es algo muy valioso saber a 25 años qué es lo que piensan o qué han hecho quienes estuvieron ligados de una manera u otra a este caso, porque además ya hay más libertad para hablar. Siento que muchas personas que en ese momento se contuvieron por alguna situación, pues se van a sentir un poquito más confiadas, aunque no siempre se pierde por totalmente el miedo, ¿no? Lo he visto con algunas personas, pero yo creo que todo lo que puedan decir a estas alturas va a ser muy, muy importante para reconstruir esa parte de la historia en un futuro.